Bueno, buenos días. Aquí estamos. Bienvenidos al segundo episodio de este show del cocinero Gonzalo. En este show es donde hablamos realmente de la historia de Gonzalo Dávila como sí y las aventuras a lo largo de su vida. Y bueno, vamos a comenzar a hablar también con gente que ha contribuido en que Gonzalo llega a tener esta presencia que usted ha tenido, pero no lo ha hecho solo. En la vida, en todo este legado, usted no lo ha hecho solo, ha tenido amigos, familia, un montón de gente que ha estado con usted, ¿no es cierto? Sí, así es, muchas gracias, así es. Es que yo creo que un loco hace 100, entonces los 100 locos me han seguido. Sí. No, es que verás, partamos de un concepto que yo he tenido. Vivir la existencia tiene que ser tomada como un juego, no hay otra manera. En ese juego, haz lo que quieras. Uh-huh. Entonces, sé fiel a tu vocación, lo que sea, ¿no? Entonces, pero haz lo que realmente quieres hacer. No te hagas mucho lío en eso. Entonces, yo soy una demostración de eso, no he seguido, no una ruta, sino haciendo camino al andar, como dice el poeta. ¿Qué pasaba? Que seguía y seguía con lo que se me presentaba en la vida, ¿no? Entonces, la vida me hizo nacer en el campo, luego de la ciudad, luego todas las experiencias de la ciudad y luego lo que quería contarte en esta vez es el viaje al Brasil. Ya. Entonces, para que veas, yo terminé el colegio San Gabriel, vengo de una familia muy católica, pero muy católica, muy correcta, entonces salgo del San Gabriel y voy al Brasil. Uh-huh. Entonces, eso es un cambio inaudito. Llegas al Brasil y te alocas. Entonces, todo es de otra manera. Y esto me abrió la cabeza, ¿no? Y tuve problemas también. Pero llegar al Brasil, salir del Ecuador. En el Ecuador yo ya había tenido unas previas experiencias políticas. Entonces, cuando me dijeron que me voy al Brasil, papá me llamó, estaba en el Brasil, me llama papá, vente, mijo. Entonces aprovecho el viaje para irme a Buenos Aires. Bueno, la ruta era Quito, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo. ¿Pero a qué edad era Río, esto? 18 años. O sea, usted se graduó del Colegio San Gabriel. Sí, al día siguiente de salir, de egresar, comencé a hacer las maletas y no creo que haya pasado una semana. Me despedí de todos los amigos, pensaba irme a quedar mucho tiempo y hice todo eso, pero previamente dije voy a pasar por Buenos Aires visitando al doctor José María Velasco Ibar. ¿Por qué? Porque para mí era un personaje Ya. importante. Entonces llegué a Buenos Aires, llamé al doctor Velasco, obviamente me recibió y tuve una experiencia sensacional, ¿no? Ahí le derrocaron en esa ocasión y como 4 veces lo derrocaron, solo una terminó. Llegué y oírle decir su concepción de lo que es la política, su concepción de lo que es el movimiento social de un pueblo, era inaudito, ¿no? Un científico, un estadista. Desgraciadamente no tenía un equipo de gente que le hubiera apoyado sinceramente, porque aparecían todos los interesados y estos dañaban todo. Bueno, Y esto fue después de lo que él fue, de lo que él ya fue presidente varias veces y claro, todo. en esta presidencia le derrocó el general Lara, Guillermo Rodríguez Lara. Entonces el presidente Velasco me preguntaba, ¿y cómo son estos militares? ¿Cómo obran? Y yo le contaba lo que veía. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy grata. De ahí sí, después de eso, de ese duchazo de civismo, me fui a Río de Janeiro y como digo, Chiquiriquitunga, nosotros vivíamos con mi papi, vivíamos entre la Avenida Atlántica, que es el filo del mar, y la Copacabana, En Río. en el puesto 3, o sea, en la mitad de Copacabana, al lado del Hotel Copacabana. Entonces era un sitio lleno de chicas, de bares, de vida, ¿no? Y esto fue un cambio que me alocó, porque yo, primero que no había visto chicas así, casi con tanga, ¿no?
que ya se ponían muy poquito las brasileñas, siempre se ha puesto poquito. Entonces, esto no me tenía obsesionado, no puede ser, yo era de misa y comunión diaria en el Colegio San Gabriel, esto no se conocía, Claro. entonces fue un cambio sensacional. La cultura del Brasil, Río era la capital en aquel entonces y había presentaciones en el Teatro República, como decir el Teatro Sucre aquí en Quito, todo el tiempo había algún show, algún espectáculo, la ópera, que obras de teatro, que obras de macumba, todo esto, ¿no? Entonces fue un cambio brutal. Entonces llegó mamá también, después que yo había estado ya algún tiempo con papá. Vivir con papá solo fue muy interesante porque los dos hombres teníamos todo a nuestra disposición. Yo tenía el chofer que le habían asignado a papá, el chofer y un carro Impala. Entonces yo andaba por Copacabana con chofer y carro Impala, entonces me sentía un dios. ¿Y qué hacía su papá en Brasil? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo su papá en Brasil? Papá era consejero de la embajada y representante, y se estaba formando la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y papá estaba inmerso en eso porque papá era técnico en arancelario, digamos, ¿no? Él fue muchos años funcionario del GATT, el organismo que regula los aranceles, regulaba, pues no sé si exista, regulaba todos los aranceles en el mundo, o sea, los impuestos, cómo hacer viable la importación, la exportación, todo esto, cuánto se debe pagar, cómo se unen los países latinoamericanos a través de la LALC. Y claro, yo estaba en ese ambiente que tenía papá, que es un ambiente diplomático, es un ambiente muy interesante, las fiestas son muy continuas, pero muy sesudas también, ¿no? Entonces, una gratísima experiencia. En cuanto a mí se refiere como muchacho, 17 años, 18 años, me llevan a la Universidad de San Cristóbal, que está al lado del aeropuerto, en Galeón. Entonces, pues, llego a la universidad y papá, con palancas, no sé cómo hizo, ha hecho que le han prometido que me van a nombrar jefe de porteros. Yeah. Y entonces yo tengo a cargo barrer la universidad y hacer el mantenimiento, ¿no? con los empleados de la universidad. No me desagrada la idea, pero estaba lejísimos de Copacabana, a una hora y media de Copacabana. Entonces, bueno, fui y un calor y unos moscos y todo ese ambiente no me hizo gracia. Dije, no, pues yo en Quito tengo todo, ¿por qué voy a estar aquí muriendo? Entonces le hablé con papá, le digo, mejor yo vivo aquí en Copacabana y voy a trabajar en la universidad, me gasto una hora de bus. Entonces, ahí nos pusimos a discutir ya, no, mejor no, ya, vamos a hacer otra cosa. No, vas a ser jefe de portero, vas a ir a estudiar. Entonces, ya estábamos en ese plano. Y cambió la cosa cuando vino mamá, porque mamá lo primero que hizo es encontrar a un señor. Y este señor era un judío que tenía todas las joyas que quieres. Yeah. Las piedras en el Brasil son la moneda oficial, diría yo. ¿Qué cantidad de cosas de estas? Entonces me puse a trabajar con mamá porque mamá le decía a este señor, si logramos llevar al Ecuador un poco de esto, podría resultar un magnífico negocio. Este señor, Abraham se llamaba, Abraham Rombón. Entonces le dijo, mire señora, yo no tengo problema, llévese al Ecuador esta cantidad, si quiere le mando más, lo que quiera. Usted abra el mercado allá. Entonces volvió interesante, mamá comenzó a mandar desde Río a Quito y comenzó a funcionar el negocio. Entonces fue una experiencia que ya requería que mamá venga a trabajar acá en Quito. Entonces mamá dijo, bueno, creo que tengo que regresar, porque si esto sí es un buen negocio, podemos tener unos ingresos más que satisfactorios. Entonces, Y llegó a Brasil y se le ocurrió ese negocio. Claro, eso es por las amistades, porque todos eran, ve estos topacios, ve estos zafiros, ve estas aguamarinas, ve estos granates, era una locura. Y entonces vino mamá
Y efectivamente comenzó a funcionar eso. Hasta que comenzamos a tener, hubo un problema que desapareció un embarque un envío de joyas. El señor Rombón había enviado por correo ordinario y ¿qué habrá pasado? Entonces el señor Rombón decía que no se puede seguir trabajando así, que necesitamos que alguien vaya, o los cánones regulares, porque esto era para prácticamente contrabando, digo yo, no. Entonces, ya, hagamos los canales, usemos los canales regulares. Entonces papá, que era precisamente la persona que regulaba eso, entonces hizo un estudio y dijo que había que pagar unos impuestos astronómicos. Se acabó el negocio. Ya. Ay, se acabó el negocio. Y mamá también ya no quería estar, ya le dio susto. No, ya no quiso eso. Creíamos que era fácil, ¿no? Llevar las joyas, vender y ya se acababa. Pero no, pues había que declarar. Y para importar había que declarar, hacer la hoja con todos los detalles, con los quilates, con todo. Ese era un trabajazo. Y mamá no tenía, ni ninguno de nosotros teníamos ese conocimiento, entonces ahí se acabó el negocio.